Aquí comienza Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación. Conexión Tecnológica. Ahora, orientando al usuario. Bien, continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y les damos la bienvenida al segmento Orientando al Usuario, un espacio donde vamos a explorar cómo la tecnología impacta a nuestra vida y a nuestro futuro, principalmente en la educación. Tenemos la educación, ¿verdad, Andy?, que ha evolucionado con el tiempo, adaptándose a nuevos desafíos y herramientas. Y una de las herramientas es inteligencia artificial, que se presenta como una promesa para el aprendizaje. Pero también hay que generar preguntas. ¿Realmente estamos listos para integrar esta tecnología en las aulas? ¿Cómo se está integrando la inteligencia artificial en las aulas ahora mismo? ¿Será un apoyo valioso para el estudiante o docente o traerá desafíos? Mira, él mencionó los docentes, siempre hablamos de los estudiantes, pero un Los dato importante de docentes, los claro. docentes, claro. Para profundizar este tema nos acompaña Ángel Rodríguez, especialista en transformación, en tecnología educativa y transformación digital. Bienvenido, Gracias Ángel. por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y estamos a su orden. Gracias, gracias. Mira, de inmediato, ¿cuáles son las herramientas de inteligencia artificial utilizadas en la educación y cómo benefician tanto a estudiantes como a docentes? Bueno, estamos en la mejor etapa ahora mismo de la educación, porque hoy en día no hay ninguna forma de que una persona que quiera aprender, aprenda. Por ponerle un ejemplo, le traje varias herramientas en el día de hoy para que ustedes puedan ver. Por ejemplo, los chatbots, ChatGPT, Copilot, Gemini, DeepSeek, nos ayudan a resumir textos, nos ayudan a generar contenido, nos ayudan a preparar, por ejemplo, resúmenes. A los docentes nos ayuda a hacer rúbricas, a hacer exámenes. A los alumnos les ayuda, por ejemplo, a poder comprender mejor un tema de otra manera, etcétera, etcétera. ¿Y qué mejor manera, por ejemplo, del aprendizaje de los idiomas? Antes, aprender idioma era súper complicado si uno no iba, por ejemplo, a un instituto. Ahora hay muchísimas aplicaciones que hoy en día nos pueden ayudar a aprender desde nuestro celular a cualquier idioma. Por ejemplo, Duolingo, Google tiene una que se llama Google AI Studio. Y entonces podemos nosotros aprender idiomas, cualquier otro idioma, desde la comodidad de nuestros dispositivos. Khan Academy, que es una herramienta súper valiosa, una herramienta que en su estado natural enseña, por ejemplo, a un niño pequeñito, sin tener que ir a una escuela, matemática. Ese Khan Academy. Khan Academy. Pero, por ejemplo, ahora Khan Academy le ha agregado IA a su contenido y tiene Khan Amigo, el cual hace un currículo especial para la necesidad de ese niño que entra a esa plataforma. Entonces, así tenemos muchísimas herramientas para evaluaciones. Por ejemplo, para los docentes tenemos, por ejemplo, Quizzes, que nos crea, por ejemplo, exámenes automáticamente. Con inteligencia artificial. Con inteligencia artificial. Eso yo lo probé, sí, muy bueno. Sí. ¿Cómo se llama? Quizzes. Quizzes. Con inteligencia artificial, por ejemplo, usted le dice, por ejemplo, hazme una evaluación, por ejemplo, del Día Internacional de la Mujer. Y háblame de este tema, de este y de este. Y él le hace un resumen completo y una prueba con esos contenidos y usted después lo puede editar. Y, señores, por ejemplo, un profesor de geografía o cualquier estudiante, antes las imágenes estaban remitidas a lo que aparecía en la fotografía de una persona. Pero ahora, gracias a la inteligencia artificial, por ejemplo, con una herramienta como Ideogram, usted le dice, por ejemplo, ponme a un perrito en España, ponme al mismo perrito, pónmelo en China, al mismo perrito, pónmelo, por ejemplo, qué sé yo, en la montaña de colores en Perú. Y usted puede, por ejemplo, ir llevando una clase y que el estudiante, por ejemplo, vaya visualizando ese perrito y ya tiene un incentivo esa clase para todo eso. Y para
la cereza del pastel, Gamma, pura inteligencia artificial para hacer Ah, sí. presentaciones, resúmenes, Interesante. y todo tipo de cosas. O sea, el Canva, pero con inteligencia artificial. Así es. Mira, y uno usa de todas las que tú mencionaste, o sea, uno cree que nada más, la gente cree que nada más existe ChatGPT, pero existen muchísimas otras inteligencias artificiales, muchísimas herramientas que se pueden utilizar. Definitivamente que mejoran el proceso de aprendizaje. Tú mencionaste algunas cosas. Creo que una de ellas es eso mismo de la accesibilidad y del aprendizaje personalizado, y mencionaste también la simulación de entornos educativos. Interactivo, sí. Sí, todo esto, entiendo, se oye muy bonito, pero creo que definitivamente que trae desafíos en la educación, porque hay un desaprender, pero creo que viene hasta más de la forma de enseñar, porque ya los que vienen naciendo ahora, ellos sí saben aprender de manera diferente, pero creo que los docentes todavía no hemos desaprendido cómo enseñar antes de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son esos principales desafíos? Es así, los docentes, que somos los que llevamos el sistema educativo adelante, estamos todavía aferrados a muchas técnicas antiguas. Está bien que algunas de esas técnicas son hoy en día todavía muy efectivas, pero hay que irlas combinando. Por ejemplo, cuando yo he dado charla de inteligencia artificial, le digo a los docentes, no le ponga a sus alumnos a hacer un resumen o hacer, por ejemplo, un escrito sobre cualquier tema, ni le pongas, por ejemplo, a cualquier alumno a desarrollar 10 sumas o 10 multiplicaciones, porque hay aplicaciones de inteligencia artificial que le pueden hacer eso al alumno. La van a usar. La van a usar. Es mejor utilizar herramientas, por ejemplo, como esa de Quizzes, para evaluar en vivo al estudiante, para saber si tiene un conocimiento real ahí. Pero también nos ayuda, por ejemplo, para llegarle a alumnos, por ejemplo, que tienen problemas de discapacidad que tenemos en nuestras aulas. Entonces, con la inteligencia artificial podemos crear planificaciones y actividades que puedan responder a distintas situaciones que tengamos con alumnos en el aula. Principalmente cuando los alumnos copian información de la inteligencia artificial. Lo ideal es que el docente busque la manera estratégica de que haya una parte de reflexión por de parte del desarrollar ese estudiante pensamiento y de crítico. aplicación del conocimiento, la reflexión del conocimiento y del pensamiento crítico, que lo hemos venido hablando. No solamente que dependa de ella, sino que también pueda tener un pensamiento crítico de ese conocimiento que está buscando en la inteligencia artificial. Así mismo es, así mismo es. Por ejemplo, yo a mis alumnos les digo, hay muchísimas herramientas, por ejemplo, para programar. Ustedes que estaban hablando ahorita de academia, de enseñanza, por ejemplo, de diseño de página web. Y yo les digo a los alumnos, ¿de qué te vale que tú uses un código, por ejemplo, de programación de página web, si tú no entiendes lo que estás escribiendo? Si tú no estás comprendiendo lo que sacaste de la inteligencia artificial. Por ejemplo, hay lectores de inteligencia artificial que, por ejemplo, le resumen un video de 1 hora de una conferencia, se lo resumen en cortos párrafos. Pero, ¿de qué te sirve si tú no te quedaste con un poco de información sobre eso? Simplemente no sirve de nada. Y una pregunta, Ángel, en esos mismos desafíos que yo creo que se está cerrando esa brecha, el acceso a la desigualdad digital, o sea, el acceso a dispositivos digitales y también al mismo Internet, porque son herramientas que Claro. necesitan acceso a Internet. Eso como desafío para la comunidad educativa y los docentes a nivel país, ¿eso qué opinión te merece? Todavía, lamentablemente, yo que, por ejemplo, he trabajado con docentes de Barahona, de San Pedro, en La Romana, todavía tenemos mucha brecha digital, porque quizás las oportunidades que hay en San Cristóbal no las tiene la gente de Barahona ni de Tamayo. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a resolver es el asunto de la conectividad, porque todavía hay muchas escuelas que no tienen conectividad. Y después, el asunto de la energía eléctrica, porque ese es otro caso. También. Ese es otro caso. Sin Eso energía como que eléctrica, repollo en estos días, lo de la energía eléctrica. nada de esto funciona. Entonces, hay tantas herramientas que nosotros podemos utilizar para la educación, tanto de los alumnos como los docentes,
pero todavía hay mucha desigualdad porque no es verdad que la educación que se está dando aquí en Santo Domingo es igual que la que se está dando en La Romana, porque todavía hay una brecha, a la distancia es igual y hay una brecha todavía para eso. No, y también la falta aparte de esas dos, la falta de la capacitación docente es importante. O sea, muchos docentes, muchos profesores desconocen cómo integrar inteligencia artificial en su enseñanza de una manera efectiva. Así que esos son prácticamente los desafíos Sí, importantes. importantes. Y eso es interesante. Tú como docente y la experiencia docente que has tenido, ¿cómo te ha ido con los estudiantes cuando tú haces alguna, por ejemplo, reflexión, haces algunas actividades de manera estratégica para que no sea nada más copy-paste con los estudiantes? ¿Cómo se da cuenta uno que no se copiaron? Como docente. No, y hay herramientas de la misma inteligencia te artificial dice, que te dicen, no, eso fue como... Sí, hay herramientas ya. Por ejemplo, mire, este caso particularmente. Yo, por ejemplo, para diseño de base de datos o para programación web como docente, me di cuenta que, por ejemplo, poníamos una práctica, una actividad y de momento iban entregando en cascada a los alumnos. Terminaban O sea, juntos todo el mundo. como que terminaba uno primero y después iba terminando otro. Y yo, bueno, se están fijando o hay algo, alguien está ayudando a alguien. Entonces, ¿qué vine yo aplicando gracias a la inteligencia artificial en mi práctica docente? Ahora yo creo una actividad, una práctica en base de datos, en diseño de página web o cualquier otra herramienta. Y entonces si tengo 30 alumnos, hago 30 prácticas con distintas temáticas, utilizando el mismo tema para 30 alumnos. Ahí no hay manera de que se copie. No lo hago yo. Yo le digo, por ejemplo... Hay que corregirlo, teacher, Pero después. espérese. Yo le digo a Copilot, por ejemplo. Digo, Copilot, créame, de esta prueba que yo creé, créame 30 versiones diferentes de lo mismo con distintos temas. O sea, él lo creó. Yo lo creo. Exacto. Y después lo pongo diferente para que mis alumnos, aunque esté uno al lado del otro, no pueda copiarse, tenga que desarrollar su intelecto con eso. O sea, A veces uno lo desorganiza y ellos preguntan cuál es la número uno tuya, cuál es. Cuando Sí. tú le dices ya, ellos creen que el examen era diferente sí. y ya. Por ejemplo, para los profesores de ciencia, de matemática, tienen que parar de ponerle ejercicio para hacer en la casa. Porque los muchachitos con una foto a la práctica la están resolviendo. Entonces hay que ponerlos a hacer esa práctica ahí en la escuela para que ellos demuestren que saben, aunque sea una sola, para Claro, poder demostrar claro. eso. Mira, que verlos. después de la pausa, vamos a venir ya con algo que quiero que tú opinas sobre eso, tú como docente, y ver cómo está impactando la inteligencia artificial en el sistema educativo de República Dominicana, si es realmente una realidad. Y vamos a hablar sobre eso y vamos a hablar también qué medidas debe tomarse aquí en República Dominicana para aprovechar esta herramienta de la inteligencia artificial en la educación, si aumentar esa brecha digital. Después de la pausa. Ya regresamos. Conexión Tecnológica. Y estamos conversando con Ángel Rodríguez en nuestro segmento Orientando al Usuario y estamos conversando de inteligencia artificial en la educación. Y hablábamos de todos esos retos que tenemos con la inteligencia artificial, tanto los estudiantes como los docentes. Entonces, antes de la pausa, Ángel, hablábamos de que cómo está impactando la inteligencia artificial en el sistema educativo dominicano de manera real, ya bajándolo aquí a República Dominicana. ¿Cómo ya está impactando al sistema? ¿Cómo tú ves como docente? Sí, ha habido muchísimos cambios, gracias a Dios, en la forma de enseñar aquí en la República Dominicana. Tenemos ya muchísimas universidades y colegios que ya están implementando, por ejemplo, en sus mismos sistemas de aprendizaje LMS, inteligencia artificial. Por ejemplo, Google Classroom, que es muy utilizado, muy popular aquí en República Así es. Dominicana, tiene IA. Y entonces ya se están viendo los cambios aquí en la República Dominicana con eso. Y hay muchos desafíos todavía porque tanto a los docentes como a los estudiantes tenemos que educarlos sobre eso y hay un proceso de adaptación.
pero pienso que vamos por buen camino, gracias a Dios. Tú estás hablando de centros privados y de universidades, ¿y el sector público? En el sector público, el gobierno ha otorgado muchísimas becas a los docentes para estudiar inteligencia artificial. Y no sabemos si los docentes, después de que terminan con esa beca, están implementando eso en las aulas, pero sí, el gobierno en el Ministerio de Educación ha hecho su parte de poder formar a los docentes de forma gratuita en inteligencia artificial. Mira, yo creo que eso es importante y aparte de eso de dar la formación debe haber un seguimiento. Yo debo siempre, siempre yo he sido abanderado. Lo que no se mide no se mejora. Exacto. Si no hay métrica al final de que, capacitamos tantos docentes, y después de, entonces, ¿qué? Como tú dices, se utilizó, se cambió el proceso de enseñanza, y se mide, y ahí, pero no di que por dar capacitación por darla, no, eso no es así, se debe medir, las capacitaciones se miden. O sea, todas, no solamente inteligencia artificial, todas las que se imparten deben medirse en las empresas y más en las instituciones del sector público. No, y el acceso equitativo también, porque tú estás entrenando docentes que cuando van a ir a las aulas no tienen los recursos para entonces poder aplicarla. También eso otra. Tienen los recursos, pero entonces los estudiantes no tienen los dispositivos. Eso es totalmente integral. Entonces deberíamos hacer un plan. Claro. Aquí han venido varias personas y nos han contado el plan que tiene el Estado para cerrar la brecha tecnológica. Eso es uno de los objetivos principales que hay, cerrar la brecha tecnológica que existe, y a lo mejor uno ve que sí, que se está cerrando por lo que tú mencionas, pero tú mencionaste Tamayo, tú mencionaste Barahona. Entonces, por ejemplo, ¿cómo anda eso por ahí? ¿Vamos a cerrar la brecha tecnológica de Santo Domingo? No es a la que se tiene que cerrar, esto es un asunto país. Así mismo es. Por ejemplo, está dando una capacitación a docentes de Tamayo y Barahona. Y tenía docentes que en sus centros habían, por ejemplo, PDI, pero no tenían internet. Tenían PDI, pero entonces no tenían, por ejemplo, no sabían para los amigos que pizarras digitales interactivas. Y entonces no tenían internet. Y no tenían internet. O sea, mira, estaban tecnológicamente a nivel de pizarra tienen digital. Smartphone y no tienen internet. Entonces tienen que estarse conectando a Wi-Fi. Claro, así. Sí, no es fácil. Mira, ¿qué tú crees entonces que qué medidas se deberían tomarse en República como país para aprovechar esta herramienta en la educación? Nuestras autoridades deben de andar rápido con este tema, porque hay muchas regulaciones y muchas cosas que hay que hacer. Por ejemplo, tenemos que expandir, claro, cerrar la brecha digital, que todos los centros educativos puedan tener los mismos dispositivos, tanto estudiantes como docentes. Pero también hay un asunto ético que no está legislado. ¿De quién son las canciones, las imágenes y lo que se crea en la inteligencia artificial? No, es un asunto de derecho de autor. Y hablando de regulaciones, ¿quién promueve ese uso responsable? ¿No? Exacto. Exacto, porque por ejemplo, yo puedo crear una canción, pero ¿de quién es la canción? Puedo crear una imagen con inteligencia artificial, puedo crear un libro con inteligencia artificial. ¿Y de quién es el libro? ¿De quién es el autor de eso? Claro. Entonces, lo que tú dijiste de que nos apoya con el tema de la rúbrica. Así mismo, tú puedes crear algún curso, un contenido que sea exitoso, entonces ¿de quién es? Así mismo es. Eso también, no está regulado todavía. También tenemos que hacer una o dos cosas. Ahorita hablaban ustedes de un centro bilingüe. La mayoría de las inteligencias artificiales, los mejores prompts los podemos dar en inglés. Entonces tenemos una brecha también de que la población tiene inconvenientes con el idioma. Entonces son muchos los desafíos que nosotros tenemos que ir pensando hoy en día para que podamos tener una educación de calidad
aprovechándonos de la inteligencia artificial. No, e ir acompañando también de programas de alfabetización digital. también. Eso tiene que estar en el Sí, currículum, claro, por defecto, de cero. Y aquí tenemos nuestra audiencia, Guido. ¿Cómo va la y audiencia? alguna de las preguntas interesantes que nosotros podemos hacer, ¿no? Que si creen ustedes que la inteligencia artificial va a mejorar la educación en República Dominicana o si va a crear ya más desigualdad de la que sabemos que existe. Nosotros tenemos, aquí tengo conectado, tengo a Luis Manuel, tengo a Eduardo, tengo a Nálori, Príncipe Carlos está, Luis Manuel Ortiz que no se queda, desde Tampa nos escucha. Y es interesante nosotros, ¿qué pensamos? Que esto va a crear una brecha mayor todavía, porque la realidad es que hay muchos estudiantes que desde hace un tiempo la están utilizando. Y en esas zonas que tú mencionas, hay personas que no conocen de esto todavía. No conocen de esto todavía. Esto es algo que ya deberíamos estarlo explotando en todos los aspectos. Y no solamente los estudiantes, los docentes. Hay docentes que todavía se fajan ahí a hacer sus exámenes uno a uno y no explotan este tipo de tecnología en favor de los estudiantes también. Lo importante es que si se implementan estas acciones, como hemos hablado aquí al final, a nivel de país, de ampliar esa conectividad, principalmente esas zonas rurales, mejorar el acceso a esos dispositivos tecnológicos, o sea, que puedan acceder a recursos tecnológicos, capacitar a los docentes en uso de esas herramientas, aplicar a la enseñanza, crear las mismas que hablamos, las regulaciones, crear una regulación porque tiene que haber un uso responsable de la herramienta, incluir programas de alfabetización digital en el currículum escolar. Si todas estas acciones se materializan o se van materializando por etapas, la inteligencia artificial puede convertirse en un aliado poderoso para la educación en República Dominicana, en lugar de ser una herramienta que solo beneficien a 2 o 3. Así es. Así mismo es. Es tal cual como usted lo dice. Así mismo es. Hay que utilizar la IA como una herramienta pura y simple. No hay que sustituir el pensamiento crítico. A los docentes que nos escuchan, tenemos que combinar lo tradicional con esto nuevo. Y los estudiantes tienen que empezar a entender de que yo tengo que quedarme también con un conocimiento, que yo no puedo dejar montarme en lo fácil y no de quedarme con un conocimiento. Entonces eso es muy, pero muy importante. Y hay muchísimos cursos gratuitos de inteligencia artificial en línea, Coursera, Google Academy, etcétera, etcétera. Porque podemos hacer cursos gratuitos y poder nosotros entrar en este mundo, porque no hay forma ya de salir. Lo que tenemos es ya que montarnos y sacarle el mejor provecho. Así mismo. Gracias a Ángel Rodríguez por conversar con nosotros de este tema interesante que está en el tapete, inteligencia artificial en el sector de la educación, si aliada o falta desafíos. O sea, es aliada, pero también falta desafíos realmente. Así que gracias por compartir. Muchos desafíos todavía. Gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Y nada, te auguramos éxito por ahí también con la inteligencia artificial. A los amigos que nos escucharon, nos vieron por los diferentes medios, tienen una cita la próxima semana con nosotros en otra entrega de su programa Conexión Tecnológica. Hasta la próxima semana. Hasta aquí, Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Nos encontramos en una próxima entrega. Conexión Tecnológica. Con Guido Mieses.